Para esta práctica me pidieron que entreviste a alguien que fue un referente para mí, para mi labor, para mi vida personal y profesional. Y la verdad que no lo encontré porque quienes considero que son referentes como tales, o ya están muertos, o están lejos, o el acceso es muy difícil. Entonces, como opción, me planteé a un joven, alguien mucho más joven que yo, que podría tranquilamente ser estudiante, pero es docente y tiene ideas disruptivas. Ahora les cuento. Bienvenidos a Vamos a Entreayudarnos, un espacio para dialogar sobre el futuro de la educación. Hola con todos, ¿cómo les va? Soy Hans Ochoa, nuevo episodio, este podría ser el último, así es que disfrútenlo. En este episodio le hemos puesto muchas ganas, una producción tremenda, hemos gastado un buen billete también para que esto funcione. No, en serio, hemos gastado, o sea, no creen que no. Pero yo creo que va a salir bueno, yo creo que va a salir bueno porque aquí vamos a tener audio, imágenes, video y también una entrevista. Una entrevista porque para este 10º episodio lo que nos habían pedido precisamente es que hagamos eso, que entrevistemos a alguien. La experiencia pedagógica con sentido se llama esta. Vamos a hablar de docencia, vamos a hablar de pedagogía, vamos a hablar de las clases y en este caso yo elegí a un profesor joven que tranquilamente podría ser alumno. Yo elegí a este profesor que, como ustedes se habrán dado cuenta, es una experiencia pedagógica con sentido y aquí está el profe. Es alguien muy joven, pero es un profesor que ha llegado con criterios frescos, con conceptos nuevos y la verdad que ha tenido muy buenos resultados. Vamos a conocer la opinión de Sebastián Carrasco, quien es docente de la Escuela de Comunicación de la Universidad de la SUAY, con quien tuvimos una charla, un diálogo y yo les dejaré escuchar extractos, partes de esa charla sobre temáticas que a su vez son súper interesantes en cuanto se refiere a la pedagogía, ¿sí? Así es que me voy, ¿con qué cámara estoy? Con esta, ahora quiero irme con esta para ya arrancar. Bueno, como se habrán dado cuenta, en los últimos podcasts hemos ido incorporando videos, música, sonidos y diferentes elementos para captar su atención. Lo que queremos es precisamente eso, poder tener su atención y poder darles algunos criterios y contarles más que nada cómo me fue en la experiencia que hemos tenido. En este caso es una experiencia pedagógica con sentido. ¿Qué opina sobre el sistema educativo el profesor joven Sebastián Carrasco sobre el sistema educativo actual? Los métodos estos de evaluación son como una forma de castigar, de tener al estudiante tranquilo, evaluarlo, cuidado, prueba, ahora sí, vamos a tomar prueba. Eso era un poco lo que se nos venía a la mente cuando trabajábamos en esta práctica. ¿Cuál es el criterio de Sebastián Carrasco? Ahora escuchamos parte de su respuesta. Yo creo que sobre todo en los tiempos que estamos eh, viviendo o a los que nos estamos enfrentando, inclusive porque hay muchos retos que tenemos que superar, hay que replantear cómo se hace la evaluación. Okay. Yo intento no tomar pruebas de memoria o pruebas de opción múltiple porque no siento que va por ahí el tema de la educación hoy en día. El reto es hacerles pensar críticamente, hacerles reflexionar y en general yo intento que mis evaluaciones vayan mucho por esa línea más de ejemplificar, de desarrollo, de preguntas abiertas, sí, que luego toma más tiempo. A ver, finalmente hay que terminar evaluando el conocimiento, el aprendizaje, no aprendizaje. Sí, total. O sea, yo lo que intento, por ejemplo, es en esas preguntas abiertas igual ponerles elementos teóricos que hemos visto en clase y pedirles que dialoguen con esos elementos teóricos. Okay. Entonces, no sé, les digo, yo que soy profesor en una de las materias doy un poco de teorías de la comunicación, aunque no es mi materia, pero sí tenemos una sección de eso. Les digo, a ver, basándonos en la teoría X y Z, el caso de la publicidad tal, ¿cómo se podría entender? ¿Cómo se podría explicar? Entonces es una pregunta donde les doy chance de que se explayen, tal vez inclusive pongan un poco de labia, pero si es que no me hablan de la teoría y no demuestran tener un conocimiento incorporado a la teoría, pues no tienen pie. Interesante, ¿se dieron cuenta? Interesante el criterio de Sebastián Carrasco, el profesor al que entrevisté para hablar sobre estos temas, ¿no? Otra de las preguntas, otra de las interrogantes que se planteaban en este caso es sobre el nuevo rol del docente. ¿Cuál debe ser ese nuevo rol cuando
toda la información está en Internet, toda la información está al alcance de las manos de los estudiantes. Entonces, ¿qué rol debe cumplir el docente bajo esta nueva realidad? Escuchemos qué dijo el profesor. A ver, es un miedo que va más allá de la mera docencia, sino es un miedo de la humanidad. A veces soy un poco fatalista en ese sentido, pero sí, o sea, no creo que ningún profesor debería concebir que tiene la verdad absoluta o la verdad total, porque ninguno lo tiene, ninguno lo tenemos. Pero el gran problema es que, y como te digo, es más allá de la docencia, es en todo. Como hay este acceso a la información, y a veces yo te diría hasta entre comillas acceso a la información, porque para mí si no tienes una lectura crítica de lo que recibes y solo repites lo que te dan, no estás verdaderamente informado. Pero hay esta ilusión de que tenemos todos el acceso a la información, genera mucho un poner en tela de duda, genera mucha incredulidad en figuras que inclusive hasta para el desarrollo normal de una clase o de la sociedad misma es necesario que si bien no tienen la verdad absoluta, su palabra sí tenga peso. No sé si me explico. O sea, un profesor no tiene la verdad absoluta, y eso voy a reivindicarlo siempre. Pero si es que hay esta ilusión de que yo puedo entrar a ChatGPT y lo primero que me diga ChatGPT voy a usar para contradecirle al profesor sin un proceso verdadero de incorporar lo que estoy leyendo, verificar que sea cierto, bueno, sí dificulta mucho. Y como te digo, es un miedo que va más allá de la docencia, pero es un miedo que está. Bien. Ok, la conversación en realidad fue más larga. Igual dejaremos la entrevista completa en algún lugar para que puedan ustedes escucharla. Vamos a otro tema. Él es un docente joven, como ustedes habrán observado. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con los dispositivos? Ven que ahora los celulares, todos estamos ahí, las tablets están ahí. Yo estoy con una tablet, una compu, un celular por acá, que es cierto, lo he dejado donde no debía, además. ¿Qué pasa en las aulas? ¿Cómo se maneja? ¿Cuál es el criterio de un profesor joven en cuanto al manejo de los dispositivos, los celulares y más durante las clases? ¿Qué opina él? Ahora lo escuchamos. A pesar de que soy joven, soy medio viejito en esto. O sea, no sé si viejito, pero los estudiantes saben que no soy peleado con la tecnología, la uso, no, me defiendo. Veo ahí en tus redes, comentas, critican y todo. Me defiendo, pero no me gusta el rol tan preponderante que le estamos dando a la tecnología, porque no solo lo estamos concibiendo como una herramienta para aprender, sino lo estamos utilizando como una herramienta para pensar, o para darnos pensando mejor. Claro. Y eso ya me preocupa, porque una de las cosas que nos distingue de los otros seres vivos es la capacidad de pensar que tenemos. Y estamos cediendo esa capacidad a que nos dé pensando una máquina, o a que nos dé creando una máquina. Yo como profe de lengua valoro mucho la escritura, obviamente, cuentos, ensayos y todo. Y cada vez más leo ensayos que se parecen. Ensayos que tienen la misma estructura, ensayos que parecen escritos por la misma persona, porque en esencia están escritos por la misma persona, que no es una persona, es una inteligencia artificial. Y sí, puede ser una herramienta valiosa, pero yo no quiero que me esté escribiendo los ensayos de mis estudiantes, porque escribir es crear, y lo que nos hace humanos es, pensar, como dije hace un rato, y lo otro es crear. Entonces yo, inclusive en mis clases, estoy intentando, y tal vez esta no es la respuesta que te sirve para tu investigación, pero bueno, tengo que ser honesto, estoy intentando bajar la dependencia de los dispositivos en general. Bien, hasta ahí nomás, gracias. Vamos a la siguiente pregunta que le planteamos a Sebas Carrasco. Es sobre qué tipo de capacitaciones necesitan hoy los docentes en esta realidad actual, con los dispositivos, con la inteligencia artificial que está ahí transformando todo. ¿Cuáles son esas capacitaciones? ¿Cuál es el siguiente tema en el que vamos a hablar en esta entrevista? Precisamente se refiere a eso. ¿Son una de las necesarias? Ya. Creo que sí. O sea, aunque he declarado la guerra a las IAs, están aquí para quedarse y debemos manejarlas.
pero tiene que ir complementado de una palabra que he dicho mucho aquí, una lectura crítica. Entonces yo también creo que deberíamos tener capacitaciones donde vemos la IA, pero también vemos la mirada crítica a la IA, ¿no? O sea, y más allá de la IA, en general creo que tenemos que, como profesores, estarnos capacitando en cosas como, ok, ¿cómo engancho con mis estudiantes? Sí. ¿Cómo genero interés con mis estudiantes? Porque es algo que pensaba, yo llevo 3 años acá, he tenido cursos hermosos, yo me he divertido mucho. Y no hermosos también. Y también algunos no hermosos, pero ha habido cursos o charlas específicas dentro de esos cursos que me divertí mucho, o me han gustado mucho, otros que sí, fue realmente difícil de digerir, pero bueno, pero ninguna ha habido como, ok, ¿cuáles son los métodos que utilizo no solo para entender al estudiante y conocer sus múltiples realidades o ser más paciente y tolerante con ellos, sino, ok, ¿cómo hago para enganchar? Miren ustedes, entonces con esto de la inteligencia artificial, pues hay temas ahí interesantes. Ahora, vamos a otro punto, avancemos. El mundo cambia, como se han dado cuenta, y cambia súper rápido, es una cosa espectacular, hasta ratos ya asusta, pero los currículos de las carreras universitarias, ¿cada cuánto deben actualizarse? Quizá, por ejemplo, en el caso de la nuestra, de comunicación, no es mucho tiempo que recibió una actualización, pero ya considero yo que necesito una nueva, otra más. Entonces, hablamos sobre esto con Sebas también. Nos obliga semestre a semestre a repensar los contenidos que van a estar en el sílabo, que es el primer cambio más inmediato que podemos hacer. Pero también debería obligarnos como escuela a cambiar la malla. No sé si cada año, porque eso ya sería absolutamente Además, inviable. hay una burocracia. Exacto. O sea, si es que cada año cambiáramos de malla, cada curso que entra tendría que hacer equivalencias, en el caso que pierda una materia, sería complicado. Pero yo ya, por ejemplo, ahorita identifico cosas que habría que cambiar de la malla. No sé cuándo vayamos a cambiarla, pero ya tengo así como que hasta anotadas las ideas de cosas que quisiera cambiar. Y sí, no es hace mucho que cambió, es hace 4 años. Claro. Pero creo que una forma de mitigar, porque cambiar la malla también implica burocracia a nivel interno y a nivel externo. Una forma de mitigar eso, no digo solucionarlo del 100%, pero mitigar eso es revisando bien la tabla de contenidos semestre a semestre. Ok, para el siguiente tema, probablemente ustedes han escuchado hablar sobre la hipersegmentación en temas de publicidad, hoy más que nada en los entornos digitales, en los ads que permiten hacer las pautas, existe esto de la hipersegmentación. En la docencia hay algo que se llama la hiperespecialización, es decir, ya especializarse mucho, extremadamente en un tópico específico. Sobre esto también le preguntamos al docente entrevistado y nos dijo lo siguiente. Creo que inclusive como comunicadores de nuestra formación aprendemos a ¿cómo es? Tener un mar de conocimientos, tal vez no a 200 metros de profundidad, pero sí un mar de conocimientos. Entonces, hay un chiste que me causa mucha gracia, lo leí hace algunos años, que dice, se conocen 2 personas, ¿y tú qué haces? Yo estoy haciendo mi doctorado en historia. Y la otra persona dice, qué chévere, cuéntame algo sobre la Segunda Guerra Mundial. No, eso no sé. Chuta, oye, cuéntame algo de la Revolución Industrial. No, sabes que eso también estoy flaqueando. Bueno, entonces, ¿tú quieres PhD en historia? Claro. Bueno, ¿cuál es tu área de especialización? Las fiestas chimús entre 1922 y 1923 en Amba. Exacto. O sea, ya me estoy ahorita inventando el remate del chiste, pero va por ahí. Y claro, si bien es un chiste, ¿qué cosas te estás perdiendo en conocer al menos lo suficiente para sostener una conversación en ese proceso de hiperespecialización? Y también, o sea, el mundo es complejo, el mundo es amplio, diverso, plural, el mundo tiene demasiadas ramas, y hay gente, en comunicación ahorita no se me ocurre alguien, pero conozco gente en otras ramas, sobre todo las ciencias duras, que se hiperespecializan en un tema y son unos genios de ese tema, pero no te pueden sostener una conversación de nada más. Ok, ven, son criterios, temas interesantes, conceptos también. Ahora, vamos a la siguiente temática o tópico que tratamos durante esta entrevista con este docente.
Aquí nos referimos, ¿qué pasa cuando nos equivocamos? ¿Los docentes pueden equivocarse? Pues sí, somos humanos, podemos equivocarnos. ¿Y qué sucede cuando los estudiantes nos cuestionan? ¿Cómo debemos actuar? Carrasco se refiere a que debemos abrazar el error. ¿Cómo lo enfoca? Ahora escúchenlo. Aceptar que somos ignorantes, y no en el mal sentido de la palabra, sino que hay mucho que ignoramos, hay muchas perspectivas también, subjetividades que ignoramos, y que no está mal. Inclusive yo a veces pienso, tengo como unas muletillas de chistes para responder cuando algo no sé, y que también se entienda que no sé y que le quedo debiendo. O chuta, y si me agarraste, me fuiste pasando en curva, mañana te aviso, o sea, sin problema. ¿No tienes problema de reconocer que desconoces eso? Intento no tener problema. O que te equivocas. O que me equivoco, por supuesto. Sí. Pero la verdad, es feo. Sí. A nadie le gusta equivocarse en ningún aspecto mismo de la vida. Pero bueno, todos nos equivocamos y todos nos equivocamos todos los días. Hay que abrazar el hecho de que nos equivocan. Durante esta maestría hemos hablado de mediar con la cultura, una atención personalizada, por utilizar un término que es incluso un poco más de marketing, ¿no? Pero un servicio que estamos dando, una doctrina, una enseñanza personalizada, conocer a cada uno, ¿es posible? ¿Realmente es viable en un aula de 30 personas, de 30 alumnos, darles esa mediación cultural a cada uno de ellos? Sobre esto también Carrasco, Sebastián en este caso se refiere y dice que es casi imposible logísticamente, pero hay más detalles en su respuesta. Escúchenla. No da el tiempo, justamente hablábamos de eso, o sea, a veces falta tiempo como docente, y de ahí hasta por las mismas formas de ser de los chicos. Hay chicos de los cuales no sabemos, tal vez sabemos cómo les está yendo en clase, tal vez un día le vemos triste, qué sé yo, pero tal vez hay algunos que no nos quieren contar las cosas porque están en sus derechos, son más callados, reservados y qué sé yo, y resulta que están batallando con la materia, con el ánimo, con qué sé yo, y si no se acercan ni siquiera lo sospechamos. Creo que lo lindo en mi caso, y creo que bueno, en una escuela pequeña, sobre todo como comunicación, como uno coincide varias veces a lo largo de la carrera con los estudiantes, puede irles conociendo más. Pero, ya te digo, es un proceso, no sé, de 1 año, 2 años, en donde sabes cómo le llegas a tal persona, qué tal escribe tal persona, de qué forma tal o cual persona va a prestar más atención a la clase. Pero son cosas que lastimosamente no nos podemos, o sea, hasta podemos darnos el tiempo de decir, ok, voy a sentarme a pensar esto. Pero lo cierto es que luego te llegan 60 trabajos para calificar de las 3 o 4 materias que das y bueno, tienes que ponerle prioridad a calificar eso. Y la última pregunta que le planteamos a Sebastián dentro de este aspecto de la enseñanza, de la educación, es ¿qué tipo de estudiantes estamos formando? ¿Qué tipo de estudiantes estamos formando? Y él se refiere a que estamos formando una pluralidad de estudiantes. Por eso la imagen, que además si bien es trabajada con IA, yo observo ahí cómo estoy yo ya y digo, cada nueva propuesta se va más lejos. Pero bien, ahí está solo como referencia. Escuchemos lo que respondió Sebastián. Estamos formando una pluralidad o una diversidad de estudiantes, porque de nuestras aulas, y no con nuestras no me refiero a la Universidad de la SUAY, sino me refiero a las universidades en general, de nuestras universidades están saliendo todo tipo de estudiantes en todo tipo de carreras, con todo tipo de formas de ser. Cuando vemos un caso de escándalo de corrupción y luego te das cuenta que la mayoría de ellos fueron profesionales que también asistieron a algún lugar, alguna unidad de educación de tercer nivel, alguna universidad, no creo que sería justo juzgarle a la universidad, porque la universidad es uno de los espacios más que forma a una persona. Entonces, nuestro reto es formar profesionales, sí, que sepan, sí, que en la medida de lo posible éticos, por supuesto. Pero la realidad y se evidencia es que
sale un montón de gente que no puede ser catalogada como un solo tipo de personas. Yo quisiera creer que estamos formando gente crítica y siento que tengo muchos temas críticos, pero por ahí podría haber alguien que no haya incorporado esa perspectiva crítica. Bien, he tratado de resumirles un poco lo que fue este diálogo, que la verdad fue muy enriquecedor, criterios nuevos y más, así me fue en esta práctica. Me encontré con otros conceptos, con otras ideas más frescas, con principios, y quizá me sorprendió también, porque yo decía, al ser tan joven, probablemente tiene un pensamiento un poco más arriesgado en ciertos temas, y no, hay en ciertos temas donde él es más bien como que más recatado, por decirlo de alguna manera. ¿Qué aprendí? Información valiosa, voy acá ahora, información valiosa de un docente amigo, un docente joven, que sin lugar a dudas me sirve a mí también en cuanto a las prácticas. ¿Cómo era antes y cómo soy ahora después de haber realizado todas estas prácticas? En mi caso, es interesante ver los mismos temas con otros ojos, con otros ojos. Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, en las respuestas que daba Sebastián, a mí me dejaba algo interesante. O sea, él está en contra de la inteligencia artificial. Eso luego habrá que decir, ¿eso es práctico, es útil, es real, es ejecutable? Bueno, eso quizá va hacia otro análisis. ¿Cómo me puede ayudar en mi labor docente? En este caso, mirar a los estudiantes como personas con criterios totalmente diferentes, propios, únicos, con capacidades también, con formas propias, no para afectarnos, sí con el propósito de obtener nuevas respuestas. Y ya yo no fui poniendo mis imágenes, la última, eso. ¿Qué retos plantea esta práctica? Lograr obtener más tiempo y mejor remuneración, porque en uno de los temas que hablábamos es que la remuneración quizá, y no solo de una institución, nosotros tenemos un salario que es interesante, pero siempre para dedicarle más tiempo a la remuneración probablemente se quede corta. Como conclusión, ya en el cierre de este podcast, es un error pensar que los jóvenes deben actuar, pensar, hablar, interpretar las cosas como nosotros lo hacíamos cuando teníamos su edad. Pero aún catalogarlos como malo todo lo que hacen está peor. Ese es un error más grave, ¿sí? Debemos darnos cuenta de que es otra generación con estímulos diferentes, con pensamientos, con crianzas diferentes también, y que por eso viven, actúan y se expresan de maneras diferentes. Así es que lo que yo creo que como conclusión debemos hacer es ponernos en los zapatos de ellos. Y como este es el último podcast de la temporada, sí tengo aquí algunos términos que les voy a poner ahí en pantalla completa. Sobre información, por ejemplo, ustedes pueden ir leyendo. No voy a leerles todos, básicamente les voy a decir cuáles son los términos, pero les queda ahí para que ustedes lean. Estos son, a propósito, son conceptos que yo los he ido generando a partir de las prácticas que hemos hecho. Defectos, violencia, experiencias constructivas, la no violencia, hiperestimulación audiovisual, hipérbole, personalización, discurso del espectáculo. Cada uno tiene una definición que ustedes la han encontrado ahí. Bien, y estamos finalizando de esta manera la temporada, los podcasts que han sido parte de esta maestría y de esta tesis sobre todo. Quiero agradecerles, quiero agradecerles por darse unos minutos. Este podcast fue un poquito más largo que los otros porque es del de cierre. Saludar a Daniel Bravo, nuestro tutor, en mi caso, a los organizadores y directores y gestores académicos también de esta maestría, a mis compañeros, a la gente que se ha dado por ahí unos minutitos para consumir este tipo de contenidos. Ojalá que haya sido de valor y que les sirva para algo. Soy Hans Ochoa, fue un placer compartir con ustedes. Vamos a entreayudarnos. Gracias y hasta pronto. Bienvenidos a Vamos a Entreayudarnos, un espacio para dialogar sobre el futuro de la educación.